a un lugar donde su amor tenga... Dios les bendiga, hermanos. Qué bella noche que el Señor nos ha regalado. Aquí en Nueva York, pues estamos un poquito lluvioso, pero es bueno, ¿verdad? Porque algunas plantas necesitan de esa lluvia. Aunque es incómodo para nosotros y nos molesta porque nos mojamos, pero este es el día que ha hecho Jehová y nos gozaremos y alegraremos en su presencia, no importando. Amen. Gloria a Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial. En esta noche, hermano, vamos a empezar a estudiar el capítulo 9 de Romanos. Ya como el hermano pastor dijo, si usted fue a buscar sus Biblias, su cuaderno, su lápiz, lapicero, porque aquí en eso todos aprendemos. Los jueves no es para sentarnos allí todos, no. Tome su lapicero, su cuadernito, escriba, estudie. Porque a veces puede uno equivocarse en algo, pero usted también tiene, es su responsabilidad también usted escudriñar las escrituras. Porque algo que el Señor me da a mí, pues se lo puede dar a usted en otra forma diferente. El Señor habla a veces cual sea la condición o la necesidad que nosotros tengamos en ese momento. Amén. Ok, ¿estamos listos? Vamos a leer del el capítulo 9, el versículo del 1 al 5. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Gloria a Dios. Aquí Pablo le está hablando a los romanos, ¿verdad? Pablo dice que trata el problema de la elección pasada de Israel, su rechazo actual del evangelio y su salvación futura. Podemos ver aquí, ¿verdad? Que Pablo dice que él está triste y él siente un dolor en su corazón. Y como dice, ¿verdad? De sus parientes de carne, significa que de su descendencia, que son los israelitas, dice, él siente una tristeza. Y buscaba en el diccionario, por si algunos no sabemos o necesitamos refrescar nuestras memorias, ¿qué significa anatema? Dice maldición, separación o aislamiento. Imagínense que Pablo estaba dispuesto él a aislarse de las cosas por amor a los israelitas. No que él iba a dejar a Cristo, ¿verdad? En una forma y se iba a ir también con ellos. No, me imagino como que algo que él estaba diciendo, que si yo tuviera que hacer algo para que todos ellos pudieran venir a Cristo y reconocerlo, él estaba dispuesto, por el amor que les tenía a ellos, estaba dispuesto a cualquier cosa, para que ellos también pudieran encontrar esa salvación, pudieran encontrar a ese Cristo que él había conocido ya, que él conocido en una forma pues que conoció y vino a los pies de Cristo. Y dice, la incesante preocupación y tristeza de Pablo por los que están sin Cristo debería compartirla todo creyente. Que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, pudiéramos sentir también esa tristeza de nosotros poder ver a todas esas almas que van por el mundo sin Dios y sin esperanza. Ese mismo, dice, estado de aflicción y de exposición a sufrir por la salvación de los demás, lo tuvieron Moisés. Y podemos ver en Éxodo 32. Yo sé que algunos hermanitos acá me están ayudando. Éxodo 32, búsquelo en su Biblia. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ok. Y dice, así como también sufría Jesucristo en Mateo 3:37, parece que es 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ok. Am, Gracias, hermano. Entonces dice que así como Jesucristo y Moisés también tuvieron ese amor, imagínense en lo que Jesús, tanto amor tenía el Padre por nosotros, que vino, mandó a su Hijo. Y vemos que Jesús murió, aún él no teniendo pecado, a él no, digamos, siendo pecador, él vino a morir por el amor de los demás. Dice, a pesar de que los mismos judíos lo perseguían para acusarle, el amor profundo de Pablo hacia ellos sobrepasa inmensamente el odio que ellos le tenían. Aquí podemos ver, ¿verdad? De eso de amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. Imagínense ese amor profundo que tenía Pablo, que no le importaba cómo lo habían tratado. Y como en algunas, como pudimos haber estudiado en Hechos, las cosas que pasó en sus viajes misioneros, lo que él sufrió, cárcel, persecución, latigazos, de todo lo que él sufrió, pero a él no le importaba, porque él amaba tanto, los amaba tanto a ellos, que a él no le importaba lo que él sufrió, porque él quería que ellos también pudieran gozar de la salvación que él había encontrado y esta nueva vida en Cristo. Lo provocaban, dice, hablando mentiras y con violencia en su contra. El amor no sabe de razones lógicas ni de conclusiones teológicas. Imagínense a veces y podemos ver, ¿verdad? Cuando uno se enamora, uno no ve ni qué feo, ni qué bonito, si tiene los ojos virados o no los tiene. Cuando uno se enamora, como que se le olvidan estas cosas, ¿verdad? Entonces imagínense el amor que tenía Pablo por ellos, que no le importaba todo lo demás. Él quería también que ellos fueran salvos. Así es que no había razones. Su amor era tan grande por su parentela, por sus hermanos, por su descendencia. Las expresiones de Pablo en estos versículos han de ser interpretados como el amor hacia el pueblo de Israel. Dice, aunque ellos se portaban mal con él, él les mostraba ternura, dulzura y amor perdonador. El pueblo de Israel estaba, imagínense, que no les importaba nada. Pablo les enseñaba ese amor, y podemos ver, si usted estudia también el Antiguo Testamento, que los israelitas no tomaron ventaja de los beneficios que ellos tenían. Ellos deshonraron y menospreciaron a Dios como su Padre. No les importaba nada. Si podemos ver, este era el pueblo escogido de ellos. Todas las cosas que pasaron, todos los pactos que Dios había hecho con ellos, y ellos menospreciaron todo eso. Dice, a Dios como su Padre. Ellos no dieron importancia a la presencia de Dios en medio de ellos. Podemos buscar en Malaquías 1:6. Busque su Biblia, o si no lo escribe ahí. El hijo honra al padre y el sirvió a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y dices, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ok, imagínense, ahí le dijo, yo le reclamaba que habían menospreciado, no le habían dado importancia, no era tan importante a ellos estaban en otras cosas y menospreciaban la presencia del Señor en medio de ellos. Dice que perdieron de vista los compromisos del pacto de Dios. Recuerda, si había pactos davídicos, habían todos esos pactos. El Señor había hecho pactos con ellos y ellos ni aún así. Ellos quisieron, como que dice, abandonar lo que estaban haciendo y buscar la salvación para sus vidas. Y quebrantaron, dice, la ley de Dios. Hasta quebrantaban, el Señor le dio leyes y ellos las quebrantaron. En Jeremías 31:32. Gloria a Jesús. Jeremías. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Imagínense los pactos que hacían, nada. Ellos, como quien dice, cuando tenían la necesidad, cuando buscaban de Dios, estaba bien, se resolvía el problema de ellos, se consagraban
en ese momentito para Dios, pero después se los olvidaba todo. Dice, su adoración perdió su significado y se volvió un ritual vacío. Las grandes promesas no estaban acompañadas por fe. En Hebreos 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Si usted sigue, porque no lo vamos a leer todo aquí el versículo, pero eso continúa todo eso de que ellos volvieron todo un ritual, y lo puede leer hasta Hebreos 4:2. Y es, hermano, cuando tomamos las cosas por sentado nosotros, como ya hacemos un hábito. Podemos ver que el domingo sí me levanto, si deseo puedo ayunar, o si no, pues desayuno, almuerzo, a esta hora yo ya sé que tengo que ir a la iglesia, y el jueves a esto, y ya hacemos las cosas por un hábito. Ya es algo como un ritual vacío, no hacen cosas, lo dejan todo por sentado, no le ponen importancia a las cosas. Ellos dicen, no siguieron en las pisadas del fiel Abraham que creyó a Dios, en Romanos 4:11 y 12. Amén. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, al fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado, ok. ¿Verdad? Muchas cosas ahí. Ok, no fueron fieles. Esa era una cosa. Dios le había hecho una promesa a Abraham que iba a ser, ¿verdad? El padre de la fe y todo eso, pero ellos, como les digo, aceptaban las cosas cuando les convenía, hacían lo que tenían que hacer. Después, cuando ya las cosas se les olvidaba, o era algo del pasado, o eso fue a mis antepasados que se les prometió, porque yo tengo que seguir, tenían ya una actitud de sin importarle las cosas, sin llegar a lo que Dios les había prometido. Y dice, y por último y más significativo, algo que ellos hicieron fue que crucificaron al propio Mesías en Mateo 27:22. Pilato les dijo, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Imagínense en esas cosas. Pedían a un Mesías. El Mesías vino y ellos no pudieron identificar a ese Mesías, porque las ideas que ellos tenían a las ideas que cómo iba a venir el Mesías no concordaban. Ellos esperaban a aquella persona que iba a venir con el gran poder y hacer todas esas cosas. Así es que a veces, hermano, puede ser, estaremos nosotros así a veces, que el Señor tiene cosas para nosotros, las promesas que Dios nos hace, y nosotros, como estamos ocupados en otras cosas, pues nosotros como que nos pasa así por arriba y nos descuidamos y no podemos ver. Gloria a Jesús. Dice, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha dado? Nuestras promesas, nuestros privilegios, que podemos adorar en nuestra iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Así como los judíos, todo lo que el Señor les dio, y ellos, miren las cosas que hemos leído. Hacían las cosas por hacerlas. No fueron fieles al Señor. Crucificaron al Mesías, que venía a darles tal vez no un rescate físico como ellos deseaban, sino que aquella libertad espiritual. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con el Señor Jesucristo? Estamos nosotros y decimos, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador, y nosotros vamos a ir a dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estaremos nosotros algunas veces como los israelitas estaban allá cuando Pablo les estaba hablando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está usted y yo haciendo, hermano?
estamos tomando ventaja, no ventaja, ¿verdad? En esa palabra, pero estamos nosotros utilizando los beneficios que tenemos ahora en Cristo. O estamos haciendo nada más las cosas como una rutina para nosotros. O como a veces hacemos las cosas, pues nadie más lo puede hacer, pues como no hay nadie más, pues yo lo hago porque se tiene que hacer. Como hacer las cosas por eso, sin amor. Tengamos cuidado, hermanos, que no vayamos a caer también en lo que los israelitas y perder la salvación nosotros por descuidarnos. El versículo 5 dice, afirma la plena deidad de Cristo que se encuentra en la Biblia. Se encuentra junto a otros pasajes que nos dicen de manera clara quién realmente es Jesucristo. Y esto es nada más para que usted lo escriba. No vamos a leer todo el versículo, sino que para que usted lo escriba y lo estudie, hermano. Estúdielo en su casa. Esa es una tarea que se le da a usted para que vaya y escudriñe la Biblia. En Juan 20:28, ahí se declara, dice, Él es el Señor y Él es Dios. En Tito 2:13, Él es el gran Dios. Se describe ahí que Él es el gran Dios. En Isaías 9:6, Él es el Dios fuerte, el todopoderoso. Así se describe a Cristo. Dice en Romanos 9:5, Él es el Dios bendito. En Juan 1:1, Él es el Dios eterno. ¿Qué es lo que dice en Juan 1:1? En el principio era el verbo. Eso significa que ya existía. Dice en el principio. En Apocalipsis también dice, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es un Dios eterno. Dice Romanos 9:5 es una de las afirmaciones más definidas sobre la deidad de Cristo que se encuentra en la Biblia. Pablo declara en los términos más precisos que Cristo, quien según la carne vino de Israel, según su descendencia, ¿verdad? Es nada más que aquel que sobre todas las cosas, Dios, que es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a seguir, hermanos, leyendo del 6 al 13. Gloria a Dios. Y recuérdese, no se olviden, yo no sé si los pudo poner el hermano en la pantalla esos versículos para que usted vaya y ahí donde se afirma la plena deidad de Cristo. Esos son unos versículos nada más para que usted los estudie. Ok, del 6 al 13 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos de carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Gloria a Jesús. No que la palabra de Dios haya fallado, como en este versículo. Pablo comienza un amplio análisis del trato de Dios con la nación de Israel y la razón de su incredulidad actual. Dice, el rechazo parcial y provisional de los judíos en la dispensación del evangelio no invalidó las promesas de Dios a los patriarcas. No solo se puede atribuir ninguna falta de eficacia a la palabra de Dios. Nada de lo que Dios ha dicho cae ni puede caer en tierra de vacío. Dice, el apóstol explica el verdadero sentido y la intención de la promesa. Si no entendemos la promesa, no es extraño que nos sintamos inclinados a querellarnos contra Dios acerca de su cumplimiento. Cuando Dios dijo que sería un Dios para Abraham y para su descendencia,
no quiso decir que hubiese de serlo para toda descendencia según la carne, sino con ciertas limitaciones. Así como desde el principio la promesa fue aplicada a Isaac y no a Ismael, a Jacob y no a Esaú, con todo esto la palabra de Dios no resultó fallida, como que fallado. Así también ahora la promesa se aplica a los judíos creyentes que reciben a Cristo y aún quedan excluidas multitudes que rechazan a Cristo, no por eso queda sin efecto la promesa. Ok, si la promesa se hizo y algunos no se lleva a cumplir la promesa, no significa que Dios ha fallado o que no cumplió la promesa. Dice, entre los descendientes de Abraham, unos fueron escogidos y otros no. En ello obró Dios conforme al sano propósito de su voluntad. Isaac fue recibido en el pacto con Dios, mientras Ismael fue rechazado. Pablo cita en Génesis 21:12. Amén. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Okay. La promesa fue en Isaac. Y dice aquí, mientras Ismael fue rechazado, dice, para confirmar su acepto en Isaac te será llamada descendencia, porque el pacto había de ser confirmado con Isaac, en Génesis 17:19. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta y de la tienda que estaba detrás de él. Okay. Dice, al tratar de beneficios gratuitos de Dios, Él es soberanamente libre para otorgarlos a quien le plazca. Pablo aclara que no por ser hijos según la carne ya son hijos de Dios, pues en tal caso Ismael pudo hacer reclamación. La verdadera descendencia de Abraham está constituida por los hijos de la promesa, la cual es de gracia, no por méritos propios ni por herencia carnal. Okay. No es porque vamos a decir que voy a recibir la descendencia, dice carnal porque fue que nació así de ellos, ¿verdad? Pero la promesa que Dios le hizo a él. Porque Dios hace como Él quiere. Porque algunos pueden decir, no, pero que la promesa hubiera sido para el otro porque nació primero, no que hubiera sido para otro. Y después vienen a argumentar tantas cosas. Y como podemos decir, Dios va a hacer como Él quiera hacerlo. No por yo ser hija del pastor reverendo Arturo Requeno, es que yo ya voy a tener la salvación garantizada. No, cada uno de nosotros lo tiene que hacer y Dios, como a Él le plazca, Dios va a hacer. No es algo que desciende, ¿verdad? Como podemos ver en los reyes, que si alguien nace de un rey, tienen y siguen toda la realeza. Aquí no, aquí dice que Dios hizo como Él quiere. La promesa va a ser para el que la quiera. No porque descendencia, no porque de quien usted es hijo, le van a hacer esas cosas. Y dice la promesa, la cual es por gracia, no porque usted se merezca algo. Por gracia usted lo recibe. No que va a ir allá y decir, mira que yo soy fulano de tal y me merezco estas cosas. No, es la promesa de Dios por gracia. Dice, como aquí acabo de leer, dice, no por méritos propios ni por herencia carnal. Que le vamos a dejar un papelito que usted va a ser heredero ya de la salvación porque su papá era fulano de tal y su papá era o sus padres fueron salvos. No, gloria a Jesús. La promesa se recibe por fe, así que los judíos incrédulos no podían apelar a su descendencia carnal para tenerse para tenerse como verdaderos hijos de Abraham. Y podemos ver eso en Juan 8, del 33 al 39. Amén, aleluya. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seráis libres. Jesús les respondieron, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertaré, seráis verdaderamente
libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procurarás matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron él y le dijeron: nosotros padres Abraham. Jesús le dijo: si fuiseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harás. Ok, so no solo porque tenían ellos la descendencia de Abraham, podemos ver esto. Y aquí dice algo de lo que Lía habló, dice que la liberación absoluta de la tentación y de la influencia del pecado vendrá solo con la plena redención a la hora de la muerte, o con Cristo, o cuando Cristo vuelva por sus fieles. Lo que ofrece Cristo ahora es el poder santificador de su vida, mediante el cual los que lo siguen al Espíritu son liberados de los deseos de la naturaleza pecaminosa. Eso no solo por la promesa que había tenido Abraham. O podemos decir nosotros: oh no, porque tenemos esta descendencia, por lo otro uno no heredera la salvación. Y Pablo les quería dar estas cosas porque recuérdense que los israelitas en aquel tiempo, cuando ellos querían, aplicaban la ley, cuando les convenía, y cuando no les convenía, no aplicaban la ley. Dice, al citar del sentido más bien que de las palabras de Génesis 18:10, el apóstol declara la promesa de Dios con respecto a Isaac. Amén. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara su mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ok. So Dios le prometió y le hizo esa promesa a Abraham. ¿Qué fue lo que pasó? Podemos decir que esto, pero que se recuerda, siguiendo a eso, que los israelitas creían en que la promesa venía al primogénito. Pero algo salió ahí fuera de la ley. Dios le dijo a Abraham que la descendencia y la promesa iba a venir de Sara. Ella se desesperó, Sara, se atribuló y dijo no. Le dio a la esclava egipcia, a Agar. ¿Y qué pasó? Entonces algo fue ahí. Alguien se salió del propósito divino que iba a tener Dios. Alguien no escuchó, alguien dudó. Puede pasar eso en nuestras vidas, que Dios nos promete algo y tal vez Dios va a cumplir esa promesa, pero pueda que la promesa se tarde porque nos hemos desviado donde íbamos a ir. Y yo siempre lo comparo cuando usted va manejando y va a un lugar y tiene que ir de punto A a punto B. Pero a veces, ¿qué pasa? Cuando usted va manejando y ve que hay un tapón, hubo un accidente por allá y usted está esperando, pero como a lo mejor salió de su casa tarde y tuvo otros contratiempos, que se desesperó cuando estaba ya esperando el tráfico y vio que había una salida y empezaron todos a salirse por allá y usted siguió esa salida por allá. Sí, llegó al lugar donde usted debería haber estado, llegó del punto A al punto B, pero llegó más tarde. Así es que pudo llegar. Así es que cuando Dios le promete algo, usted va a recibir su promesa, pero está en usted si va a cumplir esa promesa o tarde, o temprano o más tarde. La bendición de Dios va a venir a su vida, pero a lo mejor va a venir un poco retrasada cuando nos salimos de los propósitos de Dios. Y en esto así fue lo que pasó ahí también en eso. Dice, algunos pueden argumentar que es evidente que Ismael no pudo ser hijo de la promesa, porque su madre era la esclava egipcia Agar y no la mujer legítima, que era Sara. Pablo presenta en caso de gemelos del mismo padre y madre, que es Jacob y Esaú. Ese fue otro escenario que presentó. Dice, el sentido del ame y del aborrecer
se han de interpretar en conformidad con el uso bíblico de preferir y poner en segundo lugar, como es patente en el caso de las expresiones de Jesús en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice que se compare con Mateo 10:37. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así como en Génesis 29, el 30 y el 31. Y se llegó también a Raquel y a la que amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ok. Solo es para que pueda comparar en algunas cosas que algunos lo cogen o no lo cogen, lo pueden tomar como una preferencia. Y sucedió en esas cosas que sí, algunas fueron preferidas, algunas se les dio la promesa, algunos fueron puestos en segundo lugar, pero es porque Dios así lo quiso. Si a Dios le place, sigue las leyes, y si Dios no le place, no. Cuando Dios lo va a bendecir a usted, no importa la forma, Él va a buscar algo para poderle bendecir. Hay un dicho por ahí, algunos cuentan que dice, si Dios le va a bendecir, hasta el mismo enemigo Él puede hacer que lo bendiga, usar para bendecirle a usted. Gloria a Jesús. Aleluya. Quede pues bien claro que ni en caso de las personas ni en el de sus descendientes se trata aquí de la elección para el cielo o la reprobación para el infierno. El objetivo del apóstol en toda la porción es justificar a Dios en el rechazo de los incrédulos judíos y en la aceptación de los paganos creyentes. Y toma como ejemplo la libre elección de Jacob en lugar de Esaú, como cabezas respectivas de 2 razas, una de las cuales fue hecha gratuitamente heredera de las promesas divinas y la otra fue rechazada. No se trata, y él dice que repite, de la salvación o condenación eternas. Al escoger a Jacob el segundo en nacer, prefiriéndole a su hermano Esaú, el primogénito según la carne, Dios mostraba su libre y soberana iniciativa en escoger a quien mostrar un favor especial sin tener que dar explicaciones a nadie, pues nadie merece su favor. Los judíos habían sido durante muchos siglos especialmente favorecidos de Dios, pero Dios era libre para mostrar su favor también a los gentiles. Podemos ver aquí que también Pablo les quería explicar a ellos, sí, dejarles saber de lo que ellos habían despreciado y todo eso, pero recuérdese que ellos siempre estaban en aquel celo. Y en algunos de los versículos que empezaban y en Hechos podemos recordar que si eran circuncisos, si no eran y nada, ellos siempre estaban las cosas así. Entonces Pablo les da todos estos ejemplos para que ellos puedan ver que Dios iba a ser como Él quisiera. Que Él vino a ellos porque era su pueblo escogido por las promesas y todos los pactos que había hecho con ellos, pero ellos lo despreciaron. Así es que Él vino que entonces por el desprecio de ellos, dice, a ellos vino a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces, ¿qué? Entonces nosotros como gentiles venimos a ser parte también de esa promesa. Ellos habían sido favorecidos por Dios por muchos años, pero a Dios también se le plació mostrar su favor para nosotros. Ellos no supieron apreciar ese amor, ellos no supieron apreciar esa salvación.
Así que también ese amor y esa salvación fue ofrecida a nosotros. Por gracia hemos recibido, no porque lo merecíamos, no porque fuimos o éramos descendientes, no porque posiblemente nosotros sí, los de Centroamérica, Suramérica, de aquí, posiblemente por allá tengamos un poquito de nuestra sangre israelita o judía, como usted lo quiera ver. Podemos tener un poquito de ascendencia, pero ahora por la fe, por la gracia, por el amor, porque a Dios se le plació extendernos esa salvación, nosotros ahora podemos gozar de una vida eterna junto a nuestro Padre Celestial, junto a Cristo. Así es que, hermano, en esta noche lo vamos a dejar hasta ahí. Después vamos a continuar el próximo jueves. Así es que no despreciemos lo que Dios nos ha dado. Que no lleguemos a ser como los judíos después de tanto que el Señor nos ha dado, que nosotros podamos despreciarlo, podamos no honrarlo como Él se debe, no vivir en santidad. O al fin de todo, después de nosotros haber pasado tanto nosotros por un descuido, podamos perder esta salvación tan preciosa. Así es que prepárese para el próximo jueves. Vamos a terminar el capítulo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y prepárese, estudie la escritura para que así también usted pueda aprender.